Navidad, la familia reunida, luces doradas parpadeando en los árboles, el aroma de canela en el aire, risas resonando por la sala. Y entonces, en medio de toda esa alegría, una madre mira a su hijo y declara con frialdad cortante: «No ganas nada». ¿Por qué una madre haría esto? ¿Por qué, en el momento más sagrado del año, humillaría a su propio hijo frente a toda la familia? Esta es la historia de Carlos, un hombre de 32 años que pasó décadas invisible a los ojos de su propia madre, que se conformó con migajas mientras su hermano recibía banquetes, que fue constantemente juzgado, despreciado, rechazado. Pero 3 años después de esa Navidad humillante, volvió, no como el hijo suplicante que ella conocía, sino como alguien transformado, que finalmente había encontrado su propio valor. Y el regalo que trajo expuso la verdadera naturaleza de la codicia de ella para que toda la familia lo viera. Esta historia va a desafiar todo lo que piensas sobre el amor maternal, el favoritismo familiar y el precio de la propia dignidad. Todo comenzó 3 semanas antes de Navidad. Carlos estaba en su pequeño apartamento, mirando por la ventana mientras la nieve comenzaba a caer suavemente sobre la ciudad. Trabajaba como profesor de matemáticas en una escuela pública. No ganaba mucho. De hecho, apenas conseguía pagar el alquiler al final del mes. Pero había algo que siempre hacía, sin falta, todos los años: comprar regalos navideños para su familia. Carlos sostuvo el sobre en sus manos. Dentro de él había algo que le tomó meses conseguir. No era caro en términos monetarios, pero valía más que cualquier reloj de oro o joya brillante. Era una carta escrita a mano, donde compartía recuerdos de la infancia, momentos en que su madre lo había ayudado, palabras de gratitud profunda. Junto con la carta había una foto antigua restaurada digitalmente, una imagen de Carlos niño, sonriendo al lado de su madre en el parque décadas atrás. Había gastado horas en ello. Cada palabra fue elegida con cuidado. Cada frase, un pedazo de su corazón. «Le va a encantar esto», pensó Carlos, con una sonrisa tímida en los labios. Pero Carlos no sabía lo que estaba por venir. No sabía que su madre Carmen había cambiado. O quizás siempre fue así, y él simplemente nunca quiso ver la verdad. Carmen tenía 58 años. Viuda desde hace 5 años, se había vuelto obsesionada con el estatus, con las apariencias, con lo que los vecinos pensaban, con lo que los parientes dirían. Su casa era grande, impecable, decorada con muebles caros y obras de arte que se aseguraba de mostrar a todos los que la visitaban. Para Carmen, la Navidad no era sobre familia, era sobre demostración. Era sobre quién daba los regalos más caros, más impresionantes, más dignos de ser exhibidos en las redes sociales. Y entonces llegó el día, víspera de Navidad. La casa de Carmen estaba llena de gente. Tíos, tías, primos, amigos de la familia. La mesa estaba cubierta de comida gourmet. 3 árboles de Navidad brillaban con luces doradas y plateadas. Música navideña sonaba suavemente de fondo. Todo parecía perfecto. Carlos llegó a las 7 de la noche. Usaba un suéter simple y pantalones vaqueros. Nada sofisticado, nada que llamara la atención. En las manos llevaba un sobre blanco, ligeramente arrugado por los nervios. Carmen lo saludó con un beso frío en la mejilla. Sus ojos lo recorrieron de arriba a abajo, y por un breve segundo él vio el desprecio en su cara. Pero ella no dijo nada. Aún no. La noche continuó. Las personas comían, bebían, reían. Carlos trataba de participar en las conversaciones, pero sentía una opresión en el pecho. Conocía a su familia. Conocía las comparaciones silenciosas. Conocía las miradas de lástima cuando alguien mencionaba su profesión humilde. Y entonces llegó el momento. El momento que Carmen esperaba ansiosamente durante todo el año. El intercambio de regalos. Uno a uno, los familiares comenzaron a abrir sus regalos. Gritos de alegría resonaban por la sala. «¡Qué hermoso! Esto debe haber costado una fortuna. Eres demasiado generosa». Carmen sonreía ampliamente, asintiendo con la cabeza, aceptando los elogios como si fueran ofrendas a una reina. Entonces fue el turno de Carlos. Se levantó, sosteniendo el sobre con ambas manos. Su corazón latía rápido. Se acercó a su madre, quien estaba sentada en una butaca en el centro de la sala, rodeada de regalos caros. Bolsas de marca, perfumes importados, joyas relucientes. «Madre», dijo Carlos, su voz casi un susurro, «preparé algo especial para ti este año». Extendió el sobre. Carmen miró el sobre. Luego miró a Carlos. Luego miró alrededor de la sala, como si verificara quién estaba prestando atención. Tomó el sobre con 2 dedos, como si estuviera sosteniendo algo sucio. Lo abrió lentamente. Sacó la carta. Sus ojos escanearon las primeras líneas. Y entonces algo sucedió. Su cara se torció. No de emoción, no de gratitud, sino de desprecio. «¿Es solo esto?», dijo, en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan.
La música parecía haber parado. Las conversaciones cesaron. Todos los ojos se volvieron hacia Carlos y Carmen. Carlos tragó saliva. Yo escribí cada palabra con el corazón, madre. Y la foto la restauré especialmente para... ¿Una carta? Carmen lo interrumpió, su voz ahora cargada de indignación. ¿Me das una carta? Lanzó el sobre al suelo, al lado de sus pies. La foto se deslizó hacia afuera, quedando boca arriba en la alfombra. Carlos la miró, su propia imagen de niño, sonriendo inocentemente. Mira alrededor, Carlos, continuó Carmen, señalando los regalos a su alrededor. Mira lo que otras personas me dieron. Bolsas, perfumes, joyas, cosas de valor. ¿Y tú? ¿Solo me traes papel? Carlos sintió que la sangre drenaba de su rostro. Intentó hablar, pero las palabras no salían. He trabajado todo el año, mamá. Finalmente logró decir, su voz temblando. No tengo mucho dinero, pero puse mi corazón en esto. ¿Corazón? Carmen soltó una risa amarga. El corazón no paga las cuentas, Carlos. El corazón no demuestra respeto. Si realmente me amaras, habrías encontrado una forma de darme algo digno, algo que pudiera mostrar a la gente. No. Esto. Pateó el sobre con el pie, haciéndolo deslizar aún más lejos. Y luego vino el golpe final. Carmen se levantó, miró a Carlos directamente a los ojos, y con la sala entera en silencio absoluto declaró: Este año no recibes nada de mí, nada. Me avergonzaste, me faltaste al respeto, y no voy a recompensarte por eso. Carlos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miró alrededor de la sala. Algunos parientes desviaron la mirada, avergonzados. Otros observaban con morbosa curiosidad, como si estuvieran viendo un accidente automovilístico. Algunos incluso parecían estar de acuerdo con Carmen, moviendo la cabeza levemente en aprobación. Nadie se levantó para defenderlo. Nadie dijo nada. Carlos miró la foto en el piso. La carta que había escrito con tanto cuidado. A su madre, que ahora lo miraba con ojos fríos, sin un atisbo de remordimiento. Y luego, sin decir una palabra, se giró y caminó hacia la puerta. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Podía sentir los ojos de todos en su espalda. Podía escuchar los susurros comenzando tan pronto como pasaba. Podía sentir la humillación quemando en su pecho como fuego. Abrió la puerta. La nieve caía afuera, blanca y silenciosa. El aire frío golpeó su rostro, pero apenas lo sintió. Estaba entumecido, vacío. Carlos cerró la puerta detrás de sí y se quedó parado en la entrada, mirando al cielo oscuro. Su corazón estaba roto, pero en algún lugar, en lo profundo de su alma, algo comenzó a moverse. Algo que no era tristeza, no era rabia, era determinación, porque Carlos tenía un secreto que su madre no sabía, un secreto que lo cambiaría todo. Había recibido una herencia 3 meses atrás, una herencia considerable de un tío lejano que había fallecido sin hijos. Carlos no se lo había dicho a nadie. Había guardado ese dinero, planeando usarlo para ayudar a su familia si lo necesitaban, para apoyar a su madre si enfrentaba dificultades. Pero ahora lo veía todo con claridad. Carmen no necesitaba ayuda, necesitaba una lección, y Carlos estaba a punto de darle exactamente eso. Respiró profundamente, se limpió una lágrima solitaria que corría por su rostro, y luego, con pasos firmes, caminó lejos de la casa de su madre, desapareciendo en la noche nevada. Lo que Carmen no sabía, lo que nadie adentro sabía, era que Carlos volvería, y cuando volviera, traería consigo un regalo que expondría la verdadera cara de la codicia de su madre para que todos la vieran. La historia apenas estaba comenzando, y la justicia, silenciosa y paciente, ya estaba en camino. Salió de la casa de su madre esa tarde de Navidad, con las manos vacías y el corazón pesado. La puerta se cerró detrás de él con un sonido que resonaría durante días en su memoria. No fue un golpe violento, no hubo gritos finales, solo el clic suave de una puerta cerrándose, como si él nunca hubiera estado allí, como si su presencia nunca hubiera importado. El viaje a su pequeño departamento fue silencioso. No encendió la radio, no puso música, solo condujo por las calles decoradas con luces navideñas, observando familias a través de ventanas iluminadas, viendo lo que nunca tuvo y ahora sabía que nunca tendría. La ciudad celebraba, pero para él era solo otro día en que su madre eligió no verlo. Cuando llegó a casa, no encendió las luces inmediatamente. Se sentó en el sofá, en la oscuridad, dejando que la realidad de lo que había sucedido se asentara en sus huesos. Y fue allí, en ese silencio roto solo por el sonido distante de fuegos artificiales, que los recuerdos comenzaron a llegar. No como una película organizada, sino como fragmentos dolorosos que había pasado años intentando enterrar. El primer recuerdo que surgió fue cuando tenía 7 años. Era su cumpleaños y había ahorrado su dinero de pequeños trabajos durante meses.
Lavar autos de los vecinos, llevar compras, cualquier cosa que un niño pudiera hacer. Quería comprar un regalo para su madre, no porque ella lo hubiera pedido, sino porque aún creía que si fuera lo suficientemente bueno y amoroso, ella finalmente lo miraría de la forma en que miraba a su hermano. Compró una taza. No era nada extravagante, solo una taza blanca con flores pintadas a mano, vendida por una señora en la feria. Pero para él, con su dinero ganado con esfuerzo y su corazón esperanzado de 7 años, lo era todo. La envolvió en papel de periódico porque no tenía papel de regalo. La ató con un hilo rojo que encontró en casa y esperó el momento adecuado para entregarla. Sus manos temblaban cuando le extendió el paquete. Recuerda cómo ella lo miró, luego miró el regalo y simplemente lo apartó sin abrir. «Lo veo después», dijo, ya volviendo su atención a su hermano, que en ese momento llegaba de la escuela con un boletín lleno de calificaciones altas. Esperó días a que ella lo abriera. Esperó semanas. La taza permaneció allí, en la mesa de la cocina, aún envuelta en su papel de periódico arrugado, hasta que un día simplemente desapareció. Nunca preguntó qué pasó con ella. Ya sabía la respuesta, que era demasiado dolorosa para escuchar en voz alta. Pero esa no fue la única vez. Los recuerdos continuaron llegando, uno tras otro, como olas que no podía detener. Había aquella vez a los 10 años, cuando ganó un premio en la escuela. Pero esa no fue la única vez. Los recuerdos continuaron llegando, uno tras otro, como olas que no podía detener. Había aquella vez a los 10 años, cuando ganó un premio en la escuela por un dibujo que hizo. No era nada grandioso, solo una mención honorífica en un concurso local, pero la maestra había dicho que tenía talento. Ella había dicho que era especial. Corrió a casa, sosteniendo el certificado como si fuera oro, ansioso de mostrarle a su madre que él también podía ser motivo de orgullo. La halló en la sala, rodeada de vecinas, sirviendo té y galletas. En el centro de la conversación había una foto enmarcada de su hermano, recién graduado de la universidad, con traje y corbata, sonriendo aquella sonrisa segura que siempre le pareció tan natural. Las mujeres suspiraban y elogiaban, y su madre brillaba con un orgullo que nunca le vio dirigido a él mismo. «Mamá», había llamado, tímido pero esperanzado, «mira lo que gané». Se giró. Vio el certificado arrugado en sus manos sudorosas de niño, y su sonrisa se marchitó apenas lo suficiente para que lo notara. «Muy bien», dijo, con aquel tono que no era exactamente de desinterés, pero tampoco era celebración. Era tolerancia. Era lo mínimo que podía ofrecer sin parecer cruel frente a las visitas. Una de las vecinas intentó tomar el certificado para verlo mejor, pero su madre ya había vuelto a la conversación sobre su hermano, sobre sus perspectivas profesionales, sobre la novia de buena familia que tenía, sobre el futuro brillante que lo esperaba. Se quedó de pie unos segundos más, sosteniendo su pequeño triunfo que de repente parecía tan insignificante, antes de subir las escaleras a la habitación que compartía con cajas de cosas viejas que nadie más quería. Años después, cuando tenía 16, su hermano compró un coche. No con dinero propio, su madre había ayudado, ahorrado, hecho sacrificios que contaba a cualquiera que quisiera escuchar. El coche no era nuevo, pero era suyo, y la celebración fue épica. Se organizó un pequeño desayuno, se invitó a parientes, se tomaron fotos con el hermano posando orgullosamente junto a su primer vehículo. Recuerda estar allí, a los 16 años, observando la escena de lejos. Recuerda haber pensado en cómo, solo unos meses antes, había pedido ayuda a su madre para comprar libros de texto para la escuela. No eran costosos, pero no tenía el dinero, y su respuesta había sido rápida y afilada. «Necesitas aprender a arreglarte solo. La vida no da nada gratis». Pero aparentemente, su vida le daba coches gratis al hijo favorito. No dijo nada aquel día. No confrontó, no se quejó, no lloró. Solo observó, registrando una vez más la jerarquía invisible pero absolutamente clara de quién importaba y quién era solo una carga que tolerar. ¿Y su hermano? ¿Qué decir de él? El hijo dorado que podía hacerlo todo bien sin ni siquiera intentarlo. Era 3 años mayor, y esos 3 años parecían contener toda la diferencia entre ser amado y ser tolerado. El hermano había estudiado en buenas escuelas, no necesariamente porque fuera más inteligente, sino porque su madre había luchado para colocarlo allí. Había tenido clases particulares cuando las necesitó, mientras que el menor era dejado a descubrir las cosas solo. «Eres inteligente, ya lo lograrás», decía, como si la negligencia pudiera disfrazarse de confianza. Cuando el hermano se graduó, consiguió un trabajo en una gran empresa. Su madre no paraba de contarlo a todos, con aquel brillo en los ojos que él reconocía tan bien porque nunca fue dirigido a él. El hermano ganaba bien, conducía un coche mejor ahora, vivía en un barrio que hacía que las vecinas suspiraran de envidia. Y él, el hermano menor,
Era el fracaso silencioso que ella evitaba mencionar en conversaciones sociales. Pero lo que más dolía no era solo la preferencia, era la crueldad casual con que esa preferencia era ejercida. Recuerda una cena familiar, ya en la edad adulta, cuando había mencionado un pequeño ascenso en su trabajo. Nada grandioso, solo un reconocimiento de su esfuerzo, un ligero aumento que para él significaba poder pagar las facturas con un poco menos de aprieto. Antes de que pudiera terminar de contar, su hermano interrumpió para anunciar que había comprado un apartamento. Su madre literalmente se levantó de la mesa para abrazarlo, lágrimas en los ojos, llamándolo su orgullo, su alegría, el hijo que hacía que todo valiera la pena. Y entonces ella volvió a la mesa. Lo miró con aquella expresión que él conocía tan bien, y dijo: «¿Ves? Tu hermano es un ejemplo. Deberías pedirle consejos sobre cómo triunfar». En ese momento, algo dentro de él comenzó a morir. No de una vez, no dramáticamente, sino como una vela que gradualmente se apaga, dejando solo humo y la memoria de que una vez hubo luz. Pero lo que su madre no sabía, lo que nadie en esa familia sabía, era que mientras él era ignorado, despreciado, dejado de lado como una pieza defectuosa en un estante, algo estaba creciendo dentro de él. No era rabia, aunque había un poco de eso. No era solo resiliencia, aunque había desarrollado capas gruesas de ella. Era algo más profundo, más transformador. Era la comprensión lenta y dolorosa de que no necesitaba su validación para tener valor. Era la percepción gradual de que ser invisible para ellos lo había hecho libre de una manera que su hermano dorado jamás podría hacerlo. Sin los focos de la aprobación materna, había aprendido a caminar sus propios caminos. Sin el peso de sus consecuencias, se había permitido experimentar, fracasar e intentar de nuevo sin el miedo paralizante de decepcionarla. Porque ¿cómo decepciones a alguien que nunca esperó nada de ti en primer lugar? En los últimos años, las cosas en su vida habían cambiado profundamente. Cambios que mantuvo privados. Logros que no sintió necesidad de compartir con una audiencia que nunca los aplaudiría de todas formas. Había encontrado su propio camino. Había construido algo que era enteramente suyo, sin la ayuda de ellos, sin su aprobación, sin necesitar nada de ellos. Había cierto poder en eso, una especie de libertad que viene de no deber nada a nadie. Aún recordaba el día en que se dio cuenta de que había superado financieramente a su hermano. Claro, el dinero nunca fue el punto, pero hubo un momento de ironía satisfactoria al saber que el hijo fracasado estaba haciéndose mejor que el hijo exitoso. No se lo contó a nadie, por supuesto. ¿Para qué? ¿Para recibir su escepticismo? ¿Para escuchar cómo probablemente estuviera mintiendo o exagerando? No, sus éxitos eran suyos, guardados silenciosamente como semillas en suelo fértil, creciendo lejos de los ojos que solo veían lo que querían ver. Y ahora, sentado en la oscuridad de su apartamento aquella noche de Navidad, después de otro más de rechazo público y humillante, se encontró pensando en algo que había evitado pensar durante años. ¿Había alguna parte de ella que pudiera verlo? ¿Realmente verlo? ¿Y si ella supiera quién se había convertido, qué había construido solo, sin su ayuda, sin el favoritismo que derramó sobre su hermano, cambiaría algo? Probablemente no, lo sabía. Años de negligencia no se borran con revelaciones, por más dramáticas que sean. Pero había una pregunta más pequeña, más humana, que persistía. ¿Debería volver? Días habían pasado desde Navidad. La vida continuaba a su ritmo alrededor de él. El mundo no se detuvo porque su corazón estuviera procesando décadas de dolor comprimido en un único momento de rechazo. Iba al trabajo, cumplía sus responsabilidades, sonreía cuando era necesario. Pero una parte de él estaba atrapada en esa decisión. Parte de él quería simplemente seguir adelante, cortar los lazos de una vez por todas, aceptar que algunas personas nunca nos amarán de la manera en que necesitamos ser amados, y que quizás sea mejor así. Cargar esperanza donde no hay suelo para plantarla es una forma de autotortura. Pero otra parte de él, esa parte que aún llevaba al niño de 7 años con su taza envuelta en papel periódico, esa parte aún quería creer que quizás, solo quizás, hubiera una forma de alcanzarla. No para probar algo, no para lanzar su éxito en su cara o vengarse de las humillaciones pasadas, pero quizás para darle una última oportunidad de ver que el hijo que descartó tenía tanto valor como el que idolatró. Quizás incluso más. Y entonces, una noche mientras organizaba documentos en casa, encontró algo. Algo que había guardado hace tiempo sin pensar demasiado en ello, pero que ahora, bajo la luz de las recientes revelaciones sobre quién se había convertido, adquiría un significado completamente nuevo. Era algo que podría cambiarlo todo, no porque era caro, aunque tenía valor, no porque era impresionante, aunque ciertamente llamaba la atención, pero porque era imposible ignorarlo.
Era prueba física e innegable de que el hijo que repetidamente había rechazado se había convertido en alguien que nunca imaginó que pudiera ser. Sostuvo el objeto en sus manos, sintiendo su peso, tanto literal como simbólico. Y por primera vez desde aquella Navidad humillante, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Quizás volvería después de todo, pero si volvía, sería en sus términos. No como el hijo suplicante en busca de migajas de afecto, no como el niño invisible esperando ser finalmente visto, sino como el hombre en el que se había convertido a pesar de ella, no por culpa de ella. Y el regalo que llevaría no sería solo un objeto, sería la verdad. Y algo cambió definitivamente en aquel silencio helado de la noche de Navidad. Mientras caminaba por las calles desiertas observando las luces de colores brillar en las ventanas ajenas, una determinación extraña comenzó a crecer dentro de él. No era rabia, no era venganza, era algo más profundo, más calculado. Voy a volver, pensó, pero no con lo que ella espera. En los meses siguientes comenzó a prepararse. No para una reconciliación común, no para pedir disculpas o implorar aceptación. Estaba construyendo algo diferente, algo que expondría la verdad que todos fingían no ver. La vida que había construido lejos de la familia no fue accidental. Mientras la madre gastaba sus ahorros en regalos caros para el hijo favorito, él había invertido cada centavo en educación, en oportunidades, en crecimiento. Sin la red de seguridad familiar, cada decisión tenía peso. Cada error costaba caro, y cada victoria era completamente suya. Su negocio comenzó pequeño, en una oficina compartida con otras 3 startups fracasadas. Trabajaba 16 horas al día, durmiendo en un sofá de la oficina, ahorrando hasta el último real. Cuando otros empresarios salían a almuerzos caros, él comía sándwiches fríos de su mochila. Cuando colegas celebraban éxitos temporales con fiestas extravagantes, él reinvertía cada ganancia. Y funcionó. Poco a poco, el pequeño negocio creció. Contratos se convirtieron en asociaciones. Asociaciones se convirtieron en inversiones. Inversiones se convirtieron en una empresa sólida, respetada, lucrativa. No necesitaba gritar su éxito en las redes sociales. No necesitaba alardear de autos importados o ropa de marca. Su éxito era del tipo silencioso, el tipo que construye imperios mientras otros construyen fachadas. Pero él nunca olvidó. Nunca olvidó la caja vacía. Nunca olvidó la risa cruel. Nunca olvidó la frialdad absoluta en aquellos ojos maternos. A los 32 años, era financieramente independiente. Respetado en su área, invitado a hablar en conferencias, consultado por empresas más grandes de lo que jamás imaginó conocer. Y aún así, su familia no sabía nada de todo esto. Fue entonces que la idea surgió, cristalina, perfecta. No se trataba de probar su valor. Ya había probado su valía a sí mismo. Se trataba de exponer la hipocresía, de revelar lo que realmente importaba para aquella mujer que lo había engendrado, pero nunca lo amó de verdad. Comenzó a planear su regreso. Mientras tanto, a 300 kilómetros de distancia, la madre seguía con su rutina. Una rutina que revelaba, día tras día, exactamente quién era. Jueves por la mañana, la vecina del apartamento contiguo, doña Marta, tocó a la puerta pidiendo prestado azúcar. Doña Marta vivía sola, recibía una pensión mínima e intentaba siempre mantener la dignidad a pesar de las dificultades. La madre entreabrió la puerta solo lo suficiente para hablar, sin invitarla a entrar. ¿Azúcar? Ay, hija, se acabó aquí en casa también, mintió, mientras detrás de ella, sobre la encimera de la cocina, un paquete de 2 kilos estaba bien visible. ¿Ya intentaste pedirle a Consuelo del Trastor 2? Creo que ella tiene. Doña Marta agradeció, avergonzada, y se alejó. La puerta se cerró, sin remordimiento, sin vacilación. Después de todo, prestar azúcar a los pobres era un desperdicio. Nunca devolvían nada de valor, pero el viernes siguiente, cuando la prima rica vino a visitar, conduciendo su SUV importado, la puerta se abrió de par en par antes de que ella tocara el timbre. ¡Clara! ¡Qué alegría! Entra, entra. Hice ese pastel que adoras. El café ya está listo. La diferencia no era sutil, era gritante, calculada. La madre trataba a las personas como activos o pasivos en un balance mental. Los que tenían dinero, estatus, conexiones útiles, recibían sonrisas amplias y hospitalidad cálida. Los que no tenían nada que ofrecer recibían puertas semitrancadas y mentiras frías. Y ella no veía problema en eso. Para ella era simplemente ser inteligente, cuidar sus intereses, no mezclarse con cualquiera. En las conversaciones con amigas, durante cafés de la tarde rebosantes de chismes, ella contaba su versión de la historia del hijo ingrato. ¿Puedes creer que tuvo la cara de pedirme una caja vacía en Navidad? Vacía, después de todo lo que hice por él. Crié a ese chico, le daba comida, ropa, techo. ¿Y me lo agradece con una humillación así frente a toda la familia?
Las amigas movían la cabeza, solidarias. Nadie preguntaba qué había dentro de la caja antes de estar vacía. Nadie cuestionaba si ella había tratado a los dos hijos por igual. Nadie quería saber la verdad completa. La narrativa cómoda era mucho más fácil de digerir. ¿Y el hijo favorito? Continuaba recibiendo todo. ¿Un apartamento nuevo? La madre le prestó dinero sin cobrar intereses. ¿Un coche? Ella dio la entrada. ¿Problemas en el trabajo? Usó sus conexiones para conseguirle otro empleo. Era mimado, protegido, blindado contra las consecuencias de sus propios errores. Mientras que el otro hijo había aprendido a nadar en aguas profundas, este nunca tuvo que salir de la piscina infantil. Pero el universo tiene formas curiosas de equilibrar las cosas. Y el equilibrio se acercaba. Ese chico siempre fue raro, comentaba la tía Regina, que nunca había intercambiado 3 frases con él en 20 años. Muy cerrado. No se mezclaba. Pero la madre también tiene su parte de culpa. Se atrevía a decir el tío Roberto en privado, cuando la madre no estaba cerca. Siempre tuvo una preferencia clara. Todo el mundo lo veía. Solo se hacía que no lo veía. La familia es familia, pontificaba la abuela, con esa sabiduría vacía que las personas mayores a veces usan para evadir tomar partido. La sangre siempre llama. Él volverá, y cuando vuelva, ella tiene que perdonar. Así es como funciona. Pero perdonar presupone arrepentimiento, y arrepentimiento presupone reconocimiento de error, y reconocimiento de error presupone humildad. Y la humildad era un recurso escaso en esa dinámica familiar. La presión social comenzó a formarse. En las reuniones familiares, su nombre era evitado como si estuviera maldito. Su ausencia era un fantasma presente, un vacío que todos sentían pero nadie mencionaba. Había una expectativa no verbalizada, que él eventualmente aparecería con la cabeza baja, pidiendo disculpas, buscando reintegración al clan, porque así era como funcionaban las cosas. El hijo rebelde siempre vuelve arrepentido. La madre siempre perdona. La familia siempre se reúne. Era el guión cultural esperado, la narrativa reconfortante que todos conocían. Pero este hijo estaba escribiendo un guión diferente. Agosto llegó, y con él, la noticia que nadie esperaba. La prima Clara, la del sub importado, mencionó casualmente durante una comida. ¿Sabían que está volviendo? Estará aquí para el cumpleaños de la abuela el próximo mes. El silencio en la mesa fue absoluto. ¿Quién te lo contó?, preguntó Carmen, intentando parecer indiferente pero traicionando nerviosismo en su voz. Él mismo. Me envió un mensaje la semana pasada. Dijo que quiere ver a la familia. Carmen procesó la información. Sorpresa, curiosidad y algo más. Una chispa de satisfacción. Finalmente entró en razón, pensó. Vendrá a implorar perdón. Reconocerá que estaba equivocado. Volverá a su lugar. Pero había un detalle extraño en el mensaje que Clara había recibido. Un detalle que no mencionó de inmediato, pero que la intrigó. Él había dicho que traería un regalo. Un regalo especial para la madre. Algo que lo cambiará todo, fueron sus palabras exactas. La noticia se propagó por la familia como fuego en hierba seca. Él estaba volviendo, y traía un regalo. ¿Habrá ganado la lotería?, especulaba la tía Regina. Tal vez consiguió un buen trabajo y quiere compartir, aventuraba el tío Roberto. No importa lo que traiga, declaró la madre con autoridad ensayada. Si viene con verdadera humildad, ya es suficiente. La familia no se compra con regalos. La ironía de la afirmación pasaba completamente desapercibida para ella. Las semanas siguientes fueron tensas. La madre alternaba entre desdén público, ni siquiera me importa esto, y curiosidad privada, revisando el teléfono compulsivamente, esperando un mensaje suyo. ¿Qué podría traer? ¿Dinero? Improbable, nunca tuvo mucho. ¿Algo caro? ¿Pero con qué recursos? ¿Una disculpa elaborada? Probable, pero él había mencionado regalo específicamente. La curiosidad era una picazón insoportable que no podía dejar de rascar. Y entonces llegó la semana del cumpleaños de la abuela. Toda la familia se reuniría. Tíos, primos, sobrinos. Sería el escenario perfecto. Público garantizado. Testigos de su eventual reconciliación triunfal, de su regreso al estatus de madre magnánima que perdona al hijo ingrato. Incluso compró un vestido nuevo para la ocasión. Quería estar impecable para el momento. La tarde del viernes, víspera de la fiesta, él llamó. Mamá, su voz era diferente. Más firme, más madura. Completamente libre de la vacilación de antes. Llegaré mañana a las 3. Tengo algo para ti. Qué bueno, hijo. Qué bueno que hayas vuelto a la razón. Silencio en la línea. Y entonces, hasta mañana. Él colgó antes de que ella pudiera decir nada más. Esa noche, mientras la casa dormía, él revisaba sus planes por última vez. El regalo estaba listo, envuelto, aguardando el momento correcto. No era dinero, no era joya, no era auto ni apartamento ni nada que pudiera ser convertido en valor monetario. Era algo mucho más valioso y mucho más devastador.
Era la verdad, empaquetada de una forma que ella no podría ignorar, distorsionar ni reinterpretar. Una verdad que expondría ante toda la familia lo que realmente importaba para ella. Una verdad que revelaría la naturaleza exacta de su generosidad y de su amor maternal. Él sonrió. No era una sonrisa cruel. Era la sonrisa de alguien que finalmente encontró paz al hacer lo correcto, independientemente de las consecuencias. Mañana, a las 3 de la tarde, todo cambiaría. El regalo que traería no solo destruiría la fantasía que ella había construido sobre sí misma, destruiría también la fantasía que toda la familia había acordado mantener. Y a veces, la verdad es el regalo más cruel que alguien puede recibir, especialmente cuando esa verdad viene envuelta con un lazo perfecto, entregada con calma inquebrantable, ante testigos que no podrán negar lo que vieron. Mañana. Las 3. El momento de la revelación. La sala estaba llena, pero parecía demasiado pequeña para contener toda la tensión. Era Navidad de nuevo, 3 años después de esa Navidad. La Navidad en que él no recibió nada. La Navidad en que la madre lo miró directamente a los ojos y dijo, «No mereces nada». Pero ahora todo era diferente. La familia estaba reunida. Primos, tíos, abuelos. La mesa principal estaba cubierta con un mantel rojo caro, platos de porcelana que la madre solo sacaba en ocasiones especiales, y un centro de mesa dorado que había comprado semanas atrás. Todo perfecto, todo controlado, exactamente como a ella le gustaba. Los invitados conversaban animadamente. El tío Marcos reía fuerte contando algún chiste. La prima Julia mostraba fotos del bebé en el celular. La abuela permanecía sentada en su sillón de siempre, observando todo con esa mirada cansada de quien ha visto esta escena repetirse docenas de veces. Y en el centro de todo, como siempre, estaba ella, la matriarca, la reina del reino, la mujer que decidía quién merecía amor y quién merecía indiferencia, la madre. Lucía un vestido verde oscuro, perfectamente ajustado, con un collar de perlas que brillaba bajo la luz del candelabro. El cabello impecable, el maquillaje sutil pero cuidado. Sonreía, saludaba, preguntaba sobre la vida de todos con ese interés superficial que parecía genuino, pero nunca lo era. Y entonces el timbre sonó. La conversación no se detuvo. Nadie pareció prestar mucha atención. Después de todo, aún faltaba gente por llegar. Pero la madre se detuvo. Por una fracción de segundo, algo pasó por su cara. Algo que intentó esconder rápidamente detrás de la sonrisa ensayada. Pero era demasiado tarde. Él lo había visto. «Yo atiendo», dijo la hermana menor, levantándose del sofá. La madre asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en la puerta, como si supiera, como si, de alguna manera, ya hubiera adivinado quién estaba del otro lado. La puerta se abrió, y allí estaba él. La sala no se quedó en silencio inmediatamente. Las conversaciones continuaron durante algunos segundos más. Pero una a una las voces se callaron, las cabezas se giraron, las miradas convergieron, porque la persona que entró por la puerta no era el chico delgado y avergonzado que ellos recordaban. No era el hijo desatendido que había salido de esa casa hace 3 años con una mochila vieja en la espalda y el corazón roto. No. Era un hombre. Estaba vestido con un traje gris oscuro, perfectamente cortado, que realzaba cada línea de su cuerpo. La postura era erguida, confiada, no entró vacilante, mirando al suelo como antes. Entró con la cabeza erguida, los hombros hacia atrás, y una mirada que decía que sabía exactamente quién era. Y más importante, sabía lo que valía. «Hola, gente», dijo, voz calma y firme. El tío Marcos fue el primero en reaccionar. Se levantó rápidamente, con una sonrisa abierta, y caminó hacia él. «¡Caramba! Mira esto. Qué diferente te ves, ¿eh? Hasta más alto». Él sonrió. Una sonrisa educada, pero no efusiva. «Hola, tío. Es bueno verte». Los otros comenzaron a acercarse. La prima Julia. El primo André. Todos comentando sobre lo bien que se veía. Qué hermoso se veía ahora. Sobre lo generoso que había sido el tiempo. Pero él no estaba escuchando de verdad, porque sus ojos, desde que entró, estaban fijos en una única persona, ella. La madre estaba parada cerca de la mesa, con una copa de vino en la mano, observando. No se había movido. No había venido a saludarlo, solo. Observaba. Y él observaba de vuelta. Durante largos segundos, se miraron fijamente. La sala continuaba movida alrededor, pero entre los dos había un silencio pesado. Un silencio que cargaba años de dolor, de rechazo, de palabras no dichas. Y entonces finalmente ella habló. «Viniste». La voz de ella era plana, ni fría ni cálida, solo, neutral. «Vine», respondió él, manteniendo el tono igualmente neutral. Ella tomó un sorbo de vino, ojos aún fijos en él. «No sabía que ibas a aparecer».
Me invitaste. Invité a toda la familia. No esperaba que todos vinieran. La frase era una púa, sutil pero afilada. Un recordatorio de que nunca había sido prioridad, de que su presencia era opcional. Pero él no cayó en la trampa, no reaccionó. Solo asintió levemente, como si hubiera entendido perfectamente el mensaje y elegido ignorarlo. Y eso la irritó. Él vio la forma en que los dedos de ella apretaron la copa con un poco más de fuerza, la forma en que la mandíbula de ella se tensionó por un segundo antes de relajarse nuevamente. No estaba acostumbrada a ser ignorada. No estaba acostumbrada a no tener control. Bien, dijo ella, girándose ligeramente hacia la sala. Ya que estás aquí, siéntete como en casa. Siéntete como en casa, como si fuera un invitado. Como si esa no hubiera sido la casa donde él creció. Como si no hubiera pasado años intentando desesperadamente ser visto, ser amado, ser suficiente para ella. Pero él no dijo nada. Solo asintió de nuevo y caminó hacia la sala, saludando a los otros miembros de la familia con una cordialidad educada, pero distante. El hermano mayor estaba sentado en el sofá, mirando el celular. Cuando vio entrar al hermano menor, levantó los ojos brevemente, hizo un gesto rápido y volvió a la pantalla. Nada de abrazo. Nada de «te he extrañado, hermano». Nada. Y el menor se dio cuenta. Por supuesto que se dio cuenta. Pero nuevamente no reaccionó. Solo se sentó en una silla vacía, aceptó un vaso de agua que la tía ofreció y se quedó allí, observando. La prima Julia se acercó, sonriendo. «Oye, te ves súper bien. ¿Qué has estado haciendo? ¿En qué estás trabajando?» Él sonrió de vuelta. «Tengo mi propio negocio, consultoría». ¿Consultoría? Pareció impresionada. «Qué impresionante. ¿Te está yendo bien?» «Me está yendo muy bien». No era mentira. Después de que salió de casa, había trabajado como loco. 2 empleos, estudiando por la noche, ahorrando cada centavo. Y poco a poco había construido algo. Algo real, algo suyo. Y ahora, 3 años después, ya no era ese chico roto que suplicaba por migajas de afecto. Era alguien. Tenía valor. Y lo sabía. La madre observaba desde lejos. Él sentía su mirada sobre él, incluso cuando no estaba mirando directamente. Estaba analizando, intentando entender, intentando descubrir qué había cambiado. Y él la dejó preguntarse. Se sirvió la cena. La mesa estaba abundante. Pavo asado, harina de yuca, arroz, ensaladas, postres. Todo perfecto. Todo exagerado. Como siempre. Se sentaron. La madre, como de costumbre, en la cabecera. El hermano mayor a su derecha, y él. Fue colocado casi al final de la mesa, lejos, como siempre. Pero esta vez no le importó. De hecho, casi sonrió. Durante la cena, la conversación fluyó. El tío Marcos contó historias. La abuela se quejó de que la comida estaba muy salada. El hermano mayor habló sobre el nuevo auto que la madre le había comprado el mes pasado. «Es un modelo importado», dijo, emocionado. «Asientos de cuero, techo corredizo, sonido Bose. Mamá fue generosa con el regalo». La madre sonrió orgullosa. «Te lo mereces, hijo. Trabajas tanto. Trabajas tanto». El menor casi se ahoga con el agua. El hermano mayor nunca había trabajado un día en su vida. Vivía a expensas de la madre. Manejaba autos que ella pagaba. Vivía de mesada, pero se lo merecía. Por supuesto. La comida continuó. Y entonces, después del postre, la madre golpeó ligeramente la copa con una cuchara, llamando la atención. «Bueno, ya que estamos todos aquí», comenzó con una sonrisa amplia en el rostro. «Creo que es hora del intercambio de regalos». La sala se animó. Los niños corrieron hacia el árbol. Los adultos se levantaron, recogiendo los regalos que habían traído. Y el menor se quedó sentado, callado, observando. La madre comenzó a repartir los regalos. Para el hermano mayor, un reloj caro. Para la prima Julia, un conjunto de joyas. Para el tío Marcos, una botella de whisky importado. Entregaba cada regalo con pompa, con sonrisas, con palabras cariñosas. Y entonces miró al menor. «Y para ti», dijo, recogiendo una pequeña caja envuelta en papel dorado. «Traje esto». Extendió la caja. Él la miró. No a la caja, a ella. Y lentamente se levantó. La sala se quedó en silencio, todos observando. Caminó hacia la madre. Tomó la pequeña caja, la abrió. Dentro había un par de gemelos. Simples, incluso baratos. Del tipo que compras en cualquier tienda departamental. Él las miró, luego a la madre. Y entonces, sin decir una palabra, cerró la caja. «Gracias», dijo, voz neutral. La madre pareció satisfecha, como si hubiera cumplido su papel de madre generosa. Y entonces él habló. «También traigo un regalo para ti». La sala entera se giró hacia él. Carmen parpadeó sorprendida. «¿Para mí?» «Sí».
Caminó hasta la bolsa que había dejado cerca de la puerta cuando entró. Tomó una caja. No era grande. No era llamativa, pero estaba envuelta con cuidado. Papel negro. Cinta plateada. Volvió y le entregó la caja. Carmen miró la caja. Luego a él. Había algo en sus ojos. Curiosidad. Y quizás un destello de codicia. Porque siempre le gustaron los regalos. Especialmente los caros. Tomó la caja. La pesó en la mano. Sonrió levemente. ¿Qué es?, preguntó con ese tono de falsa modestia. Abre, dijo simplemente. La sala entera estaba observando ahora. Todos los ojos fijos en Carmen y en el regalo. Comenzó a abrir, lentamente, disfrutando de la atención. Y cuando finalmente quitó el papel, reveló una caja simple, de madera, sin nada escrito. Frunció el ceño, pero continuó. Abrió la caja y se detuvo. Su expresión cambió, lentamente. La curiosidad cedió lugar a la confusión, y la confusión a algo más profundo. Miró dentro de la caja durante largos segundos, sin decir nada, sin moverse. Y entonces, finalmente, levantó los ojos hacia el hijo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Su voz era baja, tensa. Él no respondió de inmediato. Solo la miró, tranquilo, firme. Y entonces, con voz clara y deliberada, dijo: «Es lo que realmente mereces, madre». El silencio que siguió fue absoluto. Carmen miró de nuevo hacia la caja. Sus manos temblaban levemente. Intentó ocultarlo, pero él lo vio. La sala entera estaba confundida. El tío Marcos se inclinó para intentar ver qué había dentro de la caja. La prima Julia susurró algo a su marido. El hermano mayor se levantó del sofá, frunciendo el ceño. «¿Mamá? ¿Qué es?», preguntó. Pero Carmen no respondió. Solo continuó mirando dentro de la caja, como si estuviera intentando procesar, intentando entender, intentando decidir cómo reaccionar. Y el hijo menor simplemente se quedó allí, de pie, observando. Porque este era el momento, el que había planeado, el que había estado esperando durante 3 largos años. El momento en que la verdad finalmente saldría a la luz. Carmen cerró la caja bruscamente. El sonido resonó por la sala. Lo miró, y por primera vez, él vio algo que nunca había visto antes en sus ojos. Miedo, no ira, no desprecio, miedo. «Todos», dijo, voz tensa pero controlada. ¿Pueden darnos un minuto?» La familia dudó. Nadie quería marcharse. Todos querían saber qué diablos estaba pasando. Pero su autoridad aún pesaba. Lentamente, a regañadientes, las personas comenzaron a levantarse, a salir de la sala, a dar privacidad, hasta que solo quedaron los dos. Madre e hijo, lo miró. Él la miró de vuelta. Y entonces, con voz baja y temblorosa, preguntó: «¿Cómo lo supiste?». Él no respondió, porque la pregunta ya era la confesión. La sala estaba en completo silencio. Ese tipo de silencio que viene después de una revelación tan impactante que nadie sabe exactamente qué decir. El regalo aún estaba en las manos de la madre, un sobre simple, pero lo que había dentro tenía el peso de una bomba. Miró el sobre, luego al hijo, luego de vuelta al sobre. Sus dedos temblaban levemente. Por primera vez desde que él había llegado, parecía genuinamente sin palabras. «¿Qué? ¿Qué es eso?». Su voz salió ronca, casi inaudible. No respondió de inmediato. Solo se quedó allí, de pie, con esa calma aterradora de quien finalmente tenía todas las cartas en la mesa. Sus ojos recorrieron la sala, los tíos y tías aún congelados, el hermano menor mirando confundido, la abuela sosteniendo la taza de café en el aire, como si hubiera olvidado que existía. Y entonces habló. «Eso, madre», dijo señalando el sobre. «Es un recibo, un registro completo de todas las donaciones que he hecho en los últimos 3 años. Hospitales infantiles, refugios para personas sin hogar, instituciones benéficas para familias necesitadas. Todo está allí. Fechas, cantidades, comprobantes». Parpadeó. Una vez, 2 veces, como si las palabras no estuvieran teniendo sentido. «¿Me estás dando un recibo? ¿Como regalo de Navidad?». «No», sacudió la cabeza lentamente. «Te estoy mostrando a dónde fue el dinero que siempre creíste que estaba desperdiciando. El dinero que dijiste que nunca supe administrar. El dinero que, según tú, debería haber usado para hacer algo útil en la vida». La tía Marta, que estaba sentada a la izquierda, dejó escapar un pequeño suspiro. La tía Beatriz se inclinó hacia adelante, los ojos abiertos de par en par, claramente queriendo escuchar cada palabra. La madre abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. «Yo no entiendo qué estás intentando». «Déjame explicar mejor, entonces». Dio un paso hacia adelante, no de forma agresiva, sino firme, decidido. «Siempre dijiste que era egoísta, que solo pensaba en mí mismo, que nunca contribuía con nada, que era una decepción». Cada palabra era puntual, precisa. Una lista de acusaciones que había llevado durante años. «Pero la verdad», continuó,
Es que mientras estabas aquí, acumulando cosas, juzgando a las personas por lo que tenían, por el valor de los regalos que traían, por el tamaño de sus casas, yo estaba del otro lado de la ciudad, ayudando a familias que no tenían ni dónde dormir. El tío Roberto se aclaró la garganta, incómodo, pero no apartó la mirada. Doné más dinero para la caridad en los últimos 3 años de lo que tú gastaste en todas esas decoraciones caras y cenas extravagantes para impresionar a gente que, en el fondo, ni siquiera te agrada. Fue como si hubiera lanzado un balde de agua fría sobre toda la sala, porque no se trataba solo de él, era sobre todos ellos, sobre los valores que esa familia había construido, sobre las prioridades distorsionadas, sobre la superficialidad que todos, de alguna forma, habían normalizado. ¿Y la madre? Ella estaba comenzando a temblar, no de rabia todavía, sino de algo más profundo. ¿Vergüenza? ¿Choque? Quizás ambos. Tú. Ella miró el sobre de nuevo, como si fuera un objeto extraño que no supiera cómo sostener. ¿Estás haciendo esto para humillarme? ¿Es eso? ¿Volviste aquí solo para avergonzarme frente a todos? No, mamá. Su voz fue más suave, pero no menos firme. Volví porque todavía tenía la esperanza de que pudieras ver que existe algo más importante que el dinero. Más importante que las apariencias, más importante que impresionar a extraños. Hizo una pausa. Respiró profundamente. Volví porque a pesar de todo todavía te amo. Y quería darte la oportunidad de darte cuenta de cuánto perdiste al valorizar cosas, en lugar de personas. Y fue en ese momento, exactamente a los 44 minutos de esa reunión familiar surrealista, que algo sucedió. La abuela colocó la taza en la mesa con un sonido seco. Se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Todos los ojos se giraron hacia ella. Él tiene razón. Su voz era débil pero firme. Que Dios me perdone. Pero tiene completamente razón. Carmen se giró hacia su propia madre, boquiabierta. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Hablo muy en serio. La abuela dio un paso hacia su hija. Te crié mejor que esto. Te enseñé que la familia viene primero, que el amor no se mide en dinero, que la generosidad no es sobre cuánto gastas, sino sobre cuánto te importa. Señaló al hijo, al nieto que había sido rechazado. Y este muchacho aquí aprendió esas lecciones. No de ti, sino a pesar de ti. Toda la sala pareció inhalar el aire de una sola vez. La tía Beatriz se cubrió la boca con la mano. El tío Roberto miró el suelo. Y el hermano menor, hasta entonces callado, finalmente habló. Yo no sabía. Su voz era baja, avergonzada. Sabía que estaba donando a la caridad. Me lo contó una vez. Y yo no dije nada porque pensé que no era importante. Todos lo miraban ahora. El hermano favorito. El hijo que siempre había recibido la mejor habitación, los mejores regalos, la mejor atención. Pero estaba equivocado. Levantó los ojos mirando directamente a su hermano mayor. Estaba equivocado al no defenderte. Equivocado al aceptar todo en silencio. Equivocado al ser cómplice de todo esto. El hijo mayor parpadeó sorprendido. Claramente no esperaba esto. Pero antes de que pudiera responder, otra voz cortó el silencio. Yo también fui cómplice. La tía Marta levantó la mano, como si estuviera en una confesión colectiva. ¿Cuántas veces me quedé callada cuando tú, hermana, hablabas mal de él? ¿Cuántas veces fingí no ver el trato diferente que recibía? ¿Cuántas veces prioricé mantener la paz en lugar de defender lo que era correcto? Sus palabras eran como una presa rompiéndose. Y una vez que comenzó, otros siguieron. Yo también, dijo el tío Roberto con voz grave. Siempre me pareció extraño. Siempre sentí que había algo mal. Pero nunca dije nada. Yo lo juzgué, admitió la tía Beatriz, lágrimas en los ojos. Creí en las cosas que decías, hermana. Creí que era irresponsable, que era perezoso, que no valía la pena, y nunca me detuve a cuestionarme si eso era verdad. Uno por uno hablaban, admitían, reconocían. ¿Y la madre? Estaba en el centro de todo, sosteniendo ese sobre, completamente aislada por la avaricia que había construido a lo largo de los años. Porque esa era la verdad que se estaba haciendo dolorosamente clara. La avaricia no aísla solo financieramente. Aísla emocionalmente, socialmente, moralmente. La madre había pasado años construyendo una fortaleza de apariencias, de juicios, de valores distorsionados. Y ahora, con una única revelación, esa fortaleza se estaba desmoronando. Y nadie estaba corriendo para sostenerla. ¿Ustedes? ¿Se vuelven en mi contra? Su voz tembló, una mezcla extraña de indignación y vulnerabilidad. ¿Por culpa de él? ¿Después de todo lo que hice por esta familia? No se trata de volverme en tu contra, mamá, dijo Carlos, y había una tristeza profunda en su voz ahora. Se trata de reconocer la verdad, de dejar de fingir que todo está bien cuando no lo está, de finalmente ser honesto. Carmen miró alrededor, a su propia madre que la miraba con decepción, al hijo menor, que no podía mirarla a los ojos.
a los hermanos y cuñados, todos con expresiones que variaban entre la vergüenza ajena y el desconcierto. Y por primera vez, quizás en toda la vida, se dio cuenta de que estaba sola. No físicamente. La sala estaba llena de gente, pero emocionalmente, estaba completamente, devastadoramente sola. Porque la verdad es que nadie defiende la avaricia cuando se expone a la luz. Nadie se pone del lado de alguien que valora cosas más que personas. Nadie aplaude el egoísmo disfrazado de pragmatismo. Sus dedos se aflojaron alrededor del sobre. Cayó al suelo, los papeles esparcidos alrededor de sus pies. Recibos de donaciones, comprobantes de generosidad, pruebas concretas de que el hijo que había rechazado era, de hecho, todo aquello que ella fingía ser y nunca fue. Yo. Su voz se quebró. No era una disculpa, aún no. Pero era algo. Una grieta en la armadura de orgullo que había usado durante tanto tiempo. Yo no sabía, Yo pensé que... Las palabras murieron en su garganta. Porque ¿qué podía decir? Pensé que eras un fracaso. No suena mejor cuando la persona te demuestra lo contrario. Pensé que el dinero era todo, no es una defensa. Es una confesión. Carlos la miró, no con rabia, no con venganza, sino con algo que dolía aún más, compasión. No vine aquí para destruirte, madre, dijo suavemente. Vine aquí para mostrarte que aún hay tiempo. Tiempo para cambiar, tiempo para elegir diferente. Tiempo para darte cuenta de que el amor que tanto buscas en las cosas siempre estuvo en las personas. Miró alrededor de la sala, haciendo contacto visual con cada miembro de la familia. No es demasiado tarde para ninguno de nosotros. No es tarde para elegir carácter en lugar de cartera, generosidad en lugar de avaricia, personas en lugar de posesiones. Y entonces comenzó a girarse hacia la puerta. «Espera», susurró Carmen, su voz apenas audible. «¿Tú? ¿Te vas otra vez?» Se detuvo. Giró ligeramente la cabeza, pero no se giró completamente. «No me voy, madre. Nunca me fui. Fuiste tú quien me empujaste afuera», hizo una pausa. «Pero la puerta siempre está abierta. De mi parte, cuando decidas que valoras al hijo que tienes, en lugar del hijo que querías que fuera, estaré aquí». Silencio. Y entonces se fue. No azotó la puerta. No armó una escena. Simplemente se fue. Con la dignidad de alguien que había dicho su verdad y no necesitaba validación externa para saber que estaba en lo correcto. La sala quedó en silencio durante largos segundos. Nadie sabía qué decir, qué hacer, cómo procesar todo aquello. Carmen se quedó parada allí, en medio de la sala, rodeada de papeles de donación esparcidos a sus pies, rodeada por una familia que ahora la veía con otros ojos. La abuela fue la primera en moverse. Caminó lentamente hacia su hija, puso la mano en su hombro y dijo algo tan simple, pero tan devastador. Perdiste el mejor regalo que jamás tuviste. Y no fue ninguno de estos objetos que tanto valoras. Fue él. Y con eso, ella también salió de la sala, dejando a su hija sola con el peso de sus propias elecciones. Uno por uno, los otros comenzaron a levantarse. Sin prisa, pero sin quedarse. La tía Beatriz le dio un toque incómodo en el hombro a su hermana antes de irse. El tío Roberto simplemente asintió con la cabeza. El hermano menor dudó más tiempo, claramente dividido entre la lealtad a Carmen y la verdad que acababa de presenciar. Pero al final, él también se fue. Porque a veces, el silencio es la respuesta más honesta que podemos dar. Carmen se quedó sola en el comedor. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban alegremente, completamente ajenas a la devastación emocional que acababa de suceder. Los regalos caros seguían bajo el árbol, perfectamente envueltos, perfectamente inútiles. Miró hacia abajo, a los papeles esparcidos, a los recibos de hospitales infantiles, a las donaciones a refugios, a la generosidad documentada de un hijo al que había llamado egoísta. Y lentamente, muy lentamente se arrodilló. Tomó uno de los papeles, leyó, tomó otro, también leyó. Cada comprobante era una puñalada, cada donación una prueba, cada acto de bondad registrado, una sentencia contra sus propios valores distorsionados. Sus manos comenzaron a temblar de verdad ahora, no de rabia, no de indignación, sino de algo mucho más profundo, algo que había evitado sentir durante años. Vergüenza, vergüenza verdadera. No la superficial de ser atrapada en una mentira social, sino la profunda, la que corta hasta el hueso, la que te hace cuestionarte quién te has convertido y cómo llegaste hasta allí. Y allí, sola en ese comedor extravagante, rodeada de decoraciones caras y posesiones materiales, finalmente entendió lo que el hijo había intentado mostrar. Había perdido, no el argumento, no la discusión, sino algo infinitamente más valioso. Había perdido la oportunidad de conocer quién era realmente su hijo. Había perdido años de relación genuina. Había perdido la oportunidad de ser parte de la bondad que él esparcía por el mundo. Lo había perdido todo.
porque estaba demasiado ocupada contando lo que no importaba para ver lo que realmente importaba. Y ahora estaba sola con esta verdad. Una verdad que ninguna cantidad de dinero, ningún regalo caro, ninguna casa grande podría enmascarar. Afuera, el hijo entró en el auto. Las llaves temblaban ligeramente en sus manos. No porque estuviera nervioso, sino porque, finalmente, después de tanto tiempo, había dicho todo lo que necesitaba decir. Había expuesto la verdad. No por venganza, no por crueldad, sino porque a veces la verdad es la única cosa que puede romper ciclos destructivos. La única cosa que puede forzar cambios necesarios. Arrancó el motor. La calle estaba oscura. Solo las luces de Navidad de las casas vecinas iluminaban el camino. Y mientras conducía, una pregunta resonaba en su mente. ¿Qué viene ahora? Había hecho su parte. Había mostrado la verdad. Había dado a la madre y a la familia la oportunidad de ver. Pero ¿qué harían con esta verdad? ¿La ignorarían y volverían a los viejos patrones? ¿Se defenderían y justificarían? ¿O finalmente cambiarían? Él no lo sabía. Y de cierta forma ya no estaba en sus manos. Había plantado la semilla. Ahora les correspondía decidir si la regarían o la dejarían morir. Y mientras el auto desaparecía en la noche, la casa se quedó atrás, silenciosa, pesada, cargada con el peso de verdades finalmente dichas y decisiones que aún necesitaban ser tomadas. La pregunta ya no era si la madre había sido expuesta. Lo había sido. La pregunta ahora era, ¿qué iba a hacer Carmen con esa exposición? ¿Iba a defenderse hasta el final, protegiendo su ego y perdiendo todo lo que realmente importaba? ¿O iba a tener el coraje de mirarse en el espejo, admitir sus errores e intentar reconstruir lo que había roto? Esa respuesta, solo el tiempo lo diría. Pero una cosa era segura, nada sería como antes. La avaricia había sido expuesta, el carácter había sido revelado, y la familia había presenciado todo. Y al final, la justicia no había llegado con gritos o violencia. Había llegado con algo mucho más poderoso. La verdad. Simple, devastadora, innegable. La verdad. En las semanas que siguieron a aquella noche transformadora, dos vidas comenzaron a transitar caminos radicalmente diferentes. Como dos ríos nacidos de la misma fuente, pero destinados a mares opuestos. Madre e hijo se movían por realidades que, aunque compartían el mismo mundo físico, habitaban universos morales completamente distintos. La verdad. En las semanas que siguieron a aquella noche transformadora, dos vidas comenzaron a transitar caminos radicalmente diferentes. Como dos ríos nacidos de la misma fuente, pero destinados a mares opuestos. Madre e hijo se movían por realidades que, aunque compartían el mismo mundo físico, habitaban universos morales completamente distintos. La madre permaneció en su gran casa, rodeada de los mismos muebles lujosos, las mismas cortinas de terciopelo, los mismos objetos que siempre había acumulado como trofeos de una vida bien lograda. Pero algo había cambiado en la textura de ese espacio. El silencio que llenaba las habitaciones ahora tenía un peso diferente. Ya no era el silencio cómodo de la autoridad incuestionable, sino algo más denso, más pesado, casi asfixiante. Las primeras semanas trajeron pequeñas grietas en su rutina cuidadosamente construida. La vecina que solía visitarla para el café de la tarde canceló con una excusa vaga sobre compromisos familiares. La cuñada que siempre elogiaba su buen gusto comenzó a responder sus mensajes con retraso creciente, respuestas cada vez más cortas, hasta que dejaron de llegar completamente. Al principio, ella descartó estas señales como coincidencias temporales. Las personas se ocupan, las familias tienen sus propios dramas, la vida sigue su curso natural. Pero cuando llegó la época del cumpleaños de su nieto, hijo de otro de sus hijos, y se percató de que la fiesta ocurriría sin que ella ni siquiera fuera informada del lugar, la realidad comenzó a filtrarse por las grietas de su negación. La reunión familiar del mes siguiente fue particularmente reveladora. Ella llegó como siempre llegaba, esperando que las miradas se volvieran hacia ella, que el ambiente se reorganizara alrededor de su presencia. Pero los saludos fueron educados y distantes, como si fuera una invitada formal y no la matriarca de la familia. Las conversaciones fluían a su alrededor sin incluirla verdaderamente, como el agua bordeando una piedra en el medio de la corriente. Su hija favorita, aquella que siempre había estado a su lado, mostraba señales de incomodidad que antes no existían. Aún se sentaba cerca de la madre. Aún defendía sus elecciones cuando alguien se atrevía a cuestionarlas sutilmente. Pero había una tensión nueva en sus hombros. Una forma en que sus ojos evitaban el contacto prolongado, como si llevar esa lealtad se hubiera convertido en una carga visible. Durante la cena, cuando alguien mencionó casualmente el nombre del hijo al que ella había expulsado, «He oído decir que consiguió esa enorme promoción. ¿Ustedes lo sabían?»,
La mesa entera se llenó de un silencio tenso. Pero no era el silencio de quien teme desagradar a la matriarca. Era algo diferente. Era el silencio de quien sabe exactamente qué sucedió y elige, conscientemente, no validar la versión oficial de los eventos. Ella intentó cambiar de tema con su autoridad habitual, pero su voz sonó extrañamente débil en ese espacio. Y por primera vez en décadas, se percató de que su palabra ya no tenía el poder de terminar conversaciones, de definir verdades, de moldear la realidad familiar según su voluntad. La riqueza material permanecía intacta. Su cuenta bancaria continuaba robusta. Sus inversiones rendían como siempre. Su casa mantenía el mismo valor de mercado. Pero había una pobreza creciendo en los bordes de su vida. La pobreza de propósito, de conexión verdadera, de ser vista como algo más que una figura que inspira obligación o cautela. En una tarde particularmente silenciosa, sentada sola en su sala de estar perfectamente decorada, ella miró a su alrededor y tuvo un pensamiento que inmediatamente intentó apartar. Todo aquello. Los muebles costosos, las cortinas importadas, los objetos raros, eran apenas cosas. Y las cosas no llenan el espacio de la misma manera que las personas. No miran hacia atrás cuando buscas validación. No responden cuando intentas justificar tus elecciones. No calientan el ambiente con risas genuinas o conversaciones que vayan más allá de formalidades educadas. Pero reconocer ese vacío exigiría admitir que había hecho elecciones erróneas. Y ella había construido una vida completa sobre la base de que sus elecciones eran siempre, incuestionablemente, correctas. Entonces apartó el pensamiento, como había apartado tantas otras incomodidades a lo largo de los años, y encendió la televisión para llenar el silencio con voces que no esperaban respuesta de ella. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, en una vida que Carmen había intentado controlar y terminó liberando, Carlos florecía de formas que sorprendían incluso a él mismo. El ascenso que consiguió en el trabajo no fue accidental. Libre del peso emocional de intentar conquistar una aprobación imposible, canalizó esa energía hacia su propio desarrollo. Las noches que antes pasaba ansioso, repasando conversaciones familiares y preguntándose qué había hecho mal, ahora estaban dedicadas a cursos, lecturas, proyectos que genuinamente lo interesaban. Sus colegas notaron el cambio. Había una ligereza nueva en su presencia, una confianza que no emanaba de la arrogancia, sino de alguien que finalmente había dejado de medirse por reglas ajenas. Cuando su jefe le ofreció el liderazgo de un nuevo departamento, una posición que él jamás habría considerado estar apto para ocupar 6 meses antes, la aceptó, sin la voz interior de autosabotaje que solía paralizar sus ambiciones. Pero la transformación más profunda ocurría en el terreno de las relaciones. Por primera vez en su vida adulta, permitió que las personas lo conocieran verdaderamente, no la versión editada, cuidadosamente construida para evitar juicios. No el hijo perpetuamente en busca de aprobación, midiendo cada palabra para no decepcionar. Solo él, con sus heridas, sus pequeñas victorias, su humor imperfecto, sus pasiones genuinas. Encontró su familia elegida en los lugares más inesperados. La colega de trabajo que se convirtió en confidente, compartiendo historias de sus propias batallas familiares sobre té helado después de jornadas agotadoras. El grupo de voluntariado que comenzó a frecuentar en las mañanas de sábado, donde descubrió que ayudar a otros que enfrentaban rechazo familiar era también una forma de sanar sus propias heridas. El vecino anciano que lo invitó a cenas ocasionales, y lo trataba con el tipo de interés genuino que siempre había deseado de su propia madre. Había una mujer también. Alguien que apareció en su vida sin la fanfarria dramática de las películas románticas, sino con la suavidad de algo inevitablemente natural. Ella lo conoció ya libre, ya completo en su imperfección, y no intentó arreglarlo ni moldearlo. Solo lo vio. Y ser visto, verdaderamente visto y aún así aceptado, fue una experiencia tan profunda que a veces necesitaba detenerse en medio de conversaciones comunes y respirar profundo para procesar la inmensidad de ese regalo simple. En una tarde de sábado, 6 meses después de esa noche transformadora, Carlos estaba en un parque ayudando a organizar una feria de adopción de animales para el refugio local. El sol filtrado por los árboles creaba patrones de luz y sombra en el suelo. Niños reían alimentando a los cachorros, voluntarios conversaban animadamente mientras montaban las carpas. Y en medio de todo ese movimiento, arreglando un cartel que indicaba dónde las familias podían hacer preguntas sobre adopción, tuvo una revelación tan simple y tan profunda que necesitó detener lo que estaba haciendo. Era feliz. No la felicidad condicional de cuando las cosas iban bien, no la felicidad performativa que exhibía para convencerse a sí mismo de que todo estaba bien, sino una felicidad tranquila, arraigada, que venía de saber quién era y gustarle esa persona.
En ese momento pensó en Carmen. No con la rabia que lo consumía antes, no con el deseo desesperado de reconocimiento que lo paralizaba, solo con una tristeza suave, del tipo que sentimos por personas que eligieron jaulas cuando la libertad estaba al alcance de sus manos. Y entonces el pensamiento pasó, como una nube atravesando el cielo, y volvió al trabajo, a las risas de los voluntarios a su alrededor, a la vida que construía con sus propias manos. De vuelta al escenario familiar más amplio, los miembros de la familia hicieron sus propias elecciones sobre cómo procesar lo que presenciaron en esa noche de confrontación. Algunos, especialmente los más jóvenes, comenzaron a cuestionar narrativas que antes aceptaban sin reflexión. Si la matriarca podía estar tan equivocada sobre el carácter de un hijo, ¿qué más podría estar distorsionado en las historias familiares que tomaban como verdad absoluta? Uno de los hermanos, el que había permanecido en silencio incómodo durante la cena fatídica, eventualmente llamó. La conversación fue vacilante al principio. Décadas de dinámica familiar no se desmoronan con facilidad, pero había un reconocimiento en esa llamada, una disculpa no verbalizada que venía a través de la simple elección de marcar el número, de iniciar el puente. Sabía que estaba mal, admitió en una confesión que costó años de coraje acumulado, pero era más fácil seguir su corriente que enfrentar la tormenta. Eso me hace cobarde, lo sé. Te hace humano, respondió Carlos, que conocía bien el peso de decepcionar a la matriarca. Y te hace valiente ahora. Eso es lo que importa. La hija favorita de Carmen tardó más. Había invertido tanto en ser la hija perfecta, en mantener la lealtad a la madre como pilar central de su identidad, que cuestionar esa fundación parecía amenazar toda la estructura de quién era. Pero las grietas aparecían. Cuando su propio hijo le preguntó por qué el tío ya no venía a las fiestas familiares, no logró encontrar una respuesta que tuviera sentido moral cuando se decía en voz alta a un niño. La abuela y él tuvieron un desacuerdo, sonaba vacío. Él decepcionó a la familia, era claramente falso cuando todos sabían que no había hecho nada más que no poder comprar regalos caros. Fue su marido, en una conversación cuidadosa una noche después de poner a los niños a dormir, quien finalmente verbalizó lo que ella venía evitando. No necesitas elegir entre tu madre y tu hermano, pero necesitas elegir qué tipo de persona quieres ser, qué tipo de ejemplo quieres dar a nuestros hijos sobre lealtad, sobre justicia, sobre amor. La elección final de ella aún estaba por venir, pero por primera vez consideraba que tal vez había una elección que hacer, que la lealtad ciega no era virtud cuando servía a la injusticia. Y así, el ecosistema familiar se reorganizaba, no dramáticamente como derrumbes en películas, sino lenta, gradualmente, como placas tectónicas moviéndose milímetros por día, hasta que un día te percatas de que todo el paisaje ha cambiado. Carmen, la matriarca que antes gobernaba con mano de hierro, se encontraba ahora en una especie de exilio voluntario, rodeada de riqueza material, pero distante de la riqueza relacional que realmente sustenta una vida. Carlos, el hijo al que ella había expulsado por no poder expresar amor a través de regalos caros, estaba descubriendo que el verdadero regalo de aquella noche no había sido el kit de supervivencia que llevó para provocar conciencia. El verdadero regalo había sido su propia liberación. La libertad de dejar de inclinarse buscando una aprobación que nunca llegaría. El permiso de construir una vida basada en valores propios, no en expectativas ajenas forjadas por materialismo vacío. El reconocimiento profundo de que su valor como persona no dependía de cuentas bancarias, regalos caros, o de la validación de quien había decidido ver valor solo en lo que podía ser precificado. Y esa libertad, la descubría día tras día, valía más que todos los regalos lujosos que jamás recibiría. Y así, como transmiten las historias antiguas su sabiduría a través de generaciones, fue aprendido que no todo lo que brilla es oro que nutre el espíritu. Carmen, la madre que cambió conexión por posesión, descubrió que las casas grandes quedan terriblemente vacías cuando se llenan solamente de cosas. Que la autoridad que no se conquista a través del respeto genuino es solo poder prestado, siempre a un paso de desaparecer cuando las personas finalmente encuentran el coraje de decir que no. Carlos, el hijo que se negó a medir su valor por la regla distorsionada de otros, descubrió algo que ninguna riqueza material podría comprar. La paz que viene de mirarse en el espejo y reconocer quién mira desde el otro lado. De saber que las personas en su vida están allí porque eligen estarlo, no porque la obligación familiar las mantiene encadenadas. La historia nos recuerda, como siempre lo hacen las mejores historias, una verdad que nuestros ancestros conocían bien. El carácter sobrevive cuando el oro se disuelve. La dignidad propia pesa más que la aprobación comprada con sumisión.
Y a veces, el acto más grande de amor que podemos realizar, por nosotros mismos y paradójicamente por otros, es rehusar participar en dinámicas que nos disminuyen. El kit de supervivencia que Carlos llevó aquella noche de Navidad ahora habitaba un lugar simbólico en su recuerdo. Ya no se trataba del objeto en sí, esas barras de cereal y botellas de agua. Se trataba de lo que ese gesto representaba. El momento en que dejó de fingir que migajas eran banquetes. El momento en que eligió dignidad sobre desesperación. 2 años después de aquella noche transformadora, en una tarde común de primavera que no tenía nada de especial excepto que era perfectamente ordinaria, Carlos estaba en su pequeño balcón leyendo un libro. No un balcón lujoso con vista a jardines elaborados, solo un espacio simple, con algunas plantas en macetas, que él mismo cuidaba. Una silla cómoda que había comprado en una liquidación. Una taza de café que se enfriaba olvidada a su lado mientras se perdía en las páginas. La mujer que ahora compartía su vida salió con 2 platos de frutas cortadas, sentándose en la silla al lado de él sin necesidad de decir nada, solo existiendo en el mismo espacio, cómodos en el silencio que no necesitaba ser llenado con actuaciones o pruebas de afecto. El teléfono sonó. Uno de los hermanos invitándolo a la barbacoa del fin de semana, mencionando casualmente que habría juego de fútbol después y sería bueno si llevaba esa salsa famosa que había hecho en la última reunión. Conversaciones simples, inclusión natural, familia redefinida. Cuando colgó el teléfono y volvió la mirada hacia el balcón, hacia la mujer a su lado leyendo su propia revista, hacia las plantas que crecían porque él las regaba con consistencia y cuidado, hacia la vida extraordinariamente ordinaria y profundamente suya que había construido, sintió esa felicidad enraizada nuevamente. Y por primera vez en toda su vida, se percató de que ya no pensaba en la aprobación de Carmen. No como algo que buscara, no como algo cuya ausencia doliera. Simplemente no pensaba. Ella se había vuelto irrelevante para su felicidad, y no de manera vengativa o amarga, sino de la forma más liberadora posible, con indiferencia pacífica. La verdadera victoria no fue probar su valor ante ella, fue dejar de necesitar probarlo. Entonces, esta es la sabiduría que la historia ofrece a quienes tienen oídos para escuchar. No debes lealtad a quienes tratan tu corazón como mercancía negociable. No debes disculpas por establecer límites que protejan tu dignidad. No debes explicaciones elaboradas sobre por qué te niegas a aceptar migajas cuando mereces un lugar en la mesa. Y quizás lo más importante, no necesitas esperar a que quienes te hirieron reconozcan el daño para iniciar tu sanación. La validación que buscas no vendrá de ellos. Vendrá de ti mismo, en el momento sagrado en que decides que ya eres suficiente exactamente como eres. Hay fortaleza en alejarse de batallas que solo pueden ganarse al costo de tu propia alma. Hay coraje en elegir paz sobre razón. Hay sabiduría profunda en reconocer que algunas personas, no importa cuánto las amemos, no importa qué sangre compartamos, simplemente no tienen la capacidad de darnos lo que necesitamos. Y está bien. Podemos amarlas desde la distancia mientras construimos vidas plenas lejos de su alcance tóxico. El hijo de esta historia no esperó a que la madre cambiara. No desperdició años intentando arreglarla, explicarse mejor, ser más perfecto hasta finalmente merecer su amor. Simplemente se fue. Y en esa salida, encontró entrada a una vida que nunca habría imaginado que era posible mientras permaneciera inclinado buscando aprobación en los lugares equivocados. Entonces esta historia no termina con reconciliación forzada o venganza satisfactoria. Termina con algo más inesperado y más valioso. Liberación genuina. Y si tú que escuchas esta historia reconoces fragmentos de tu propia vida en ella, si ves reflejos de relaciones donde tu valor es constantemente cuestionado, donde el amor viene con condiciones imposibles, donde te contorsionas intentando ser suficiente para personas que eligieron ver insuficiencia, entonces que esta historia sea tu señal. Mereces más que migajas emocionales. Mereces ser visto, valorado, amado sin necesidad de comprar o performar ese amor. Y si aquellos que deberían ofrecerlo libremente se niegan a hacerlo, tienes permiso sagrado, absoluto, de elegir tu familia entre aquellos que reconocen tu valor sin que necesites probarlo constantemente. El regalo más precioso que puedes darte a ti mismo no viene en embalaje lujoso. Viene en el momento silencioso en que eliges tu propia paz sobre la aprobación de otros. En el momento en que finalmente
gloriosamente, dejas de disminuirte para caber en espacios demasiado pequeños para tu alma, y en ese momento sagrado de elección propia sobre obligación tóxica, descubres lo que Carlos descubrió: que la libertad no necesita validación externa, que siempre fuiste suficiente, y que la vida que mereces vivir estaba esperando, paciente, más allá del valor de apartarte de aquello que te disminuía. Esa es la sabiduría. Ese es el regalo. Ese es el final de la historia. Y quizás, si lo permites, sea también el comienzo de la tuya.